¿Cómo llega Inma a este mundo de las emociones? En un momento de mi vida tuve cáncer. Yo conocía el tema de las emociones, cómo afectaban a nuestro cuerpo. En la empresa se llama Emociones Inconscientes porque es realmente lo que hago. La biodescodificación tiene muchas materias que estudian, ¿no? La biología, la filosofía, la física cuántica, la química. Es muy gratificante cuando las personas resuelven, les cambia la vida en el sentido del concepto de cómo vivían. Gente que tiene un accidente de tráfico continuo, uno detrás de otro, y claro, eso no es casualidad, no hay nada casual. Es recomendable para todas las personas. Cuando tú haces un proceso de esto te sientes liberada, te sientes feliz porque ahora entiendes qué te pasa. No sabes por qué la persona actúa de determinada manera, porque detrás hay un sufrimiento y un dolor. ¿Nos damos la oportunidad de conocernos? Bueno, pues estamos ante un nuevo episodio del podcast de Prado & Co. Y en esta ocasión teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo de hablar de las emociones, de esa desconexión actual que existe entre cuerpo y realmente y mente y emoción, entre lo físico y lo emocional. Y para ello, bueno, pues hoy nos acompaña Inma Luna. Inma, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar contigo. ¿Quién es Inma Luna? Pues soy una mujer muy inquieta, que me gusta aprender constantemente y que le pongo pasión a todo lo que hago. ¿Cómo llega Inma a este mundo de las emociones? Pues bueno, pues porque en un momento de mi vida tuve una enfermedad, tuve cáncer, y yo conocía el tema de las emociones, cómo afectaban a nuestro cuerpo, y evidentemente yo lo que quise era que me ayudasen a salir de ese proceso. Y bueno, pues investigando, no dudé, como conocía el tema, no dudé en tratarme, y aquí estoy. De hecho, tienes una empresa que se llama Emociones Inconscientes. Cuéntame, ¿cómo surge después de ese proceso de cáncer y cómo decides realmente hacerlo de tu aventura realmente profesional a día de hoy? Bueno, porque un día mi maestro, bueno, hablando en una conversación con él, le prometí que si salvaba mi vida me dedicaría a ello. Y bueno, pues me fui a estudiar y nada, y aquí estoy, en esta aventura. En la empresa se llama Emociones Inconscientes porque es realmente lo que hago. Trabajo cada día con las emociones inconscientes de todas las personas con las que trabajo. Y bueno, una emoción inconsciente, cuando tú estás en tu trabajo y te enfadas con el jefe, no le puedes decir muchas cosas. Entonces ahí nos reprimimos muchas emociones, y con esas son con las que yo trabajo. ¿Cómo en ese proceso cancerígeno que padeces, en ese momento en el que tú empiezas a investigar o empiezas a interesarte por esa parte emocional? Empecé muchos años antes, y como conocía el tema, por eso dije, voy a tratarme porque yo quiero salvar mi vida, quiero acompañar a ese tratamiento que me va a ayudar a salvar mi vida, ¿no? Entonces emocionalmente yo tenía que estar preparada y tener una actitud adecuada. De hecho, el doctor me dijo que él ponía el 50% con el tratamiento, pero que el 50% lo ponía yo. Y ahí lo entendí, y yo dije, vale, eso está hecho, somos un equipo y hay que trabajar emocionalmente para tener entereza, llevar el proceso de la mejor manera, y así lo hice. Cuando superé este proceso, pues no dudé en ir a estudiar y dedicarme a ello, claro, como prometí. ¿Qué se estudia para poner un proyecto profesional que se centra en la emoción? Pues se estudia el lenguaje inconsciente del cuerpo humano, que es la biodescodificación. Está la PNL, la hipnosis ericksoniana, la sofrología, que me la enseñó mi maestro, Rafael Marañón, que eso se lo tengo que agradecer porque es una herramienta que uso mucho y que la gente lo agradece. Y bueno, más adelante hablaré de ella si queréis. Y bueno, la biodescodificación tiene muchas materias que estudian, ¿no? La biología es muy importante, la filosofía, la física cuántica, la química. Es la suma de mucho conocimiento. ¿Y te formas en qué?
en biodescodificación, PNL, hipnosis. Y llega el momento en el que decides formar tu empresa, tu gabinete, para atender a, bueno, pues a la multitud de casuísticas, entiendo, que pasan por tus manos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, ya llevo 10 años dedicándome a ello y recuerdo cuando estaban estudiando, venían gente a mi casa, porque claro, yo empecé a practicar con mi familia, amigos, los más cercanos. Claro, cuando veían los resultados, lo contaban. Y venían gente llamando a mi puerta y yo decía, pero es que yo no tengo un despacho donde atenderos, todavía no he terminado de estudiar, me da igual, a mí me han contado y yo quiero que me ayude. Y bueno, y decidí montar mi empresa y aquí estamos. Es una aventura fantástica, yo lo disfruto mucho porque es muy gratificante cuando las personas resuelven, les cambia la vida en el sentido del concepto de cómo vivían a cómo viven ahora, cuando aprenden pequeños matices, ¿no? Cómo van cambiando la manera de percibir las situaciones en el día a día. Bueno, pues precisamente esta conversación, bueno, la intención primaria y primera era que ayudásemos realmente a mucha gente que pueda estar por un proceso de este tipo y que pueda necesitar o que se encuentre o que realmente no encuentre explicación a muchas de las cosas físicas que le pueden estar pasando y que quizás no es tanto lo físico sino como lo emocional, ¿no? Parte o la raíz de ese problema. Hablabas tú de biodescodificación, que realmente pues bueno, es una de las grandes áreas, ¿no? O de los grandes procesos que haces en tu clínica exactamente. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Bueno, yo trabajo con un diagnóstico médico, y claro, cuanto más el diagnóstico es más exacto, pues yo soy más exacta con la persona con la que voy a trabajar. Todo se basa en una conversación, de hacerle consciente de dónde viene todo lo que le está pasando, ¿no? Y bueno. ¿Con qué tipo de problemas puede llegar gente a tu casa? Bueno, pues es muy diverso, con todo tipo de problemáticas. Hay gente que quiere separarse porque me va mal con el marido. Bueno, pues estudiamos el caso, analizamos y bueno, muchas veces es sorprendente el resultado, es todo lo contrario de lo que ella pensaba que venía, ¿no? Y gente que tiene un accidente de tráfico continuo, uno detrás de otro, con diferentes lesiones. Y claro, eso no es casualidad, no hay nada casual. Entonces, pues trabajamos y buscamos la raíz y siempre encontramos la respuesta en la raíz. Personas con cualquier patología. A mí la patología la trata el médico, con un tratamiento, cuando hay que intervenir se interviene. Yo solo voy a la emoción que hay detrás, ¿no? Que provoca eso. Evidentemente yo trato lo emocional. ¿Y qué parte, qué porcentaje, qué peso tiene la emoción en nuestro cuerpo con respecto a lo físico? Creo que el 50%, o sea, la emoción te lleva a una patología y bueno, todo va enlazado, todo va de la mano. Cuando hablas de patología y teniendo en cuenta que tú pasaste por un proceso cancerígeno, ¿qué tipo de enfermedades también pueden llegar pacientes a...? De todo tipo, todo tipo. Yo he tratado con gente que tenía psoriasis, que al día de hoy pues evidentemente no la tienen. Recuerdo un chico que tenía incluso una grieta en la mano que le sangraba de la psoriasis que tenía tan brutal. Y claro, llegó y dijo, bueno, vamos a intentarlo. Y digo, claro, vamos a intentarlo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que hicimos fotos del proceso, duró 2 meses el proceso. Y a los 2 meses, pues la cicatriz, la psoriasis por completa se fue. Y bueno, cualquier patología, a mí el médico me da la información en el diagnóstico y yo simplemente pues hago lo que sé hacer. Uso la hipnosis, la PNL, el lenguaje, explico, que la persona entienda qué le está pasando y cuando resuelve, pues... ¿Qué pasa con todo ese tipo de enfermedades también psicosomáticas? Claro, ahora está muy de moda y todos los médicos hablan de las enfermedades psicosomáticas, perdón. Eso ocurre cuando vamos al médico y te dicen, uy, esto es psicológico. Claro,
Yo soy de la opinión que todo es psicológico, evidentemente físico, pero como lo emocional va de la mano, pues evidentemente el médico ahí en esa enfermedad te manda un medicamento para ello, para calmarte pues la ansiedad, los vértigos que tenga, el cansancio, la fatiga, el insomnio, claro. Y bueno, y yo con el conjunto de síntomas hago el puzzle y digo, vale, esto va por aquí. Y empiezo a indagar, a investigar, es como que soy un detective. Uh-huh. Y yo siempre le digo a la persona que está enfrente mía, le digo, te voy a hacer preguntas muy impertinentes, no voy a dar nada por hecho. Siempre le pregunto el mínimo detalle porque no se puede saltar nada por alto. Porque en cualquier mínimo detalle puede estar la respuesta. En el detalle está la respuesta muchas veces, sí. ¿Cuánto suele durar un proceso de ese tipo? ¿O depende? Bueno, normalmente hacemos, gente que ya han venido varias veces a tratarse de diferentes cosas, pues normalmente en 2 sesiones, pero cuando no hemos hecho ningún trabajo, 3 sesiones. Hay personas que me dicen, no, Inma, yo prefiero venir una más y asentar bien la información. Bueno, pues lo que la persona decida y lo que hacemos es, pues desde que viene a visitarme y está el trabajo acabado y quiere una más, pues en ese tiempo va apuntando qué le ha ido pasando en el día a día, qué no ha sabido gestionar y qué sí ha sabido gestionar. Y entonces ahí vemos el avance y la verdad es que muy bien. ¿Cómo se gestiona un proceso de ese tipo? ¿Cómo empieza? ¿Somos reacios a abrirnos realmente? Bueno, ¿O cuando llegamos a ti cuando llegan ya quieren saber. De hecho, tengo el caso de un doctor, que su mujer también es doctora, y bueno, pues tenía un tumor cerebral. Uh-huh. Y él siempre me decía que contase su caso, porque eso iba a dar pie a que la gente supiera que había una posibilidad, ¿no? Que se le podía ayudar a la medicina tradicional con las emociones. Y bueno, él no creía en el tema y yo digo, lo respeto. Dice, pero si mi mujer cree, yo lo voy a hacer. Y en una semana recuerdo que hicimos todas las sesiones y lo acompañamos de sofrología. Uh-huh. La sofrología es un audio que te educa el cerebro en el comportamiento adecuado para tú reconducir tu vida, ¿no? Para sanarte. Y bueno, en una semana sucedió todo, un tumor cerebral, y cuando sus compañeros cirujanos intervinieron, sacaron el tumor y el tumor se había arrugado como una pasa. Este hombre, cuando los cirujanos se fueron de la habitación, le dijo a la mujer, vamos a llamar a Inma, le vamos a contar lo que ha pasado. Y cuando me llamaron me dijo que el tumor se ha arrugado como una pasa, que no lo entienden. Dice, pero es que yo lo he hecho con la sofrología. Él imaginó que su tumor era una pasa y la sorpresa fue para todos, para mí incluida, porque ese era el poder de su mente. El tumor se había arrugado como una pasa y eso le quedó a él y bueno, al día de hoy está estupendamente y de hecho me mandaba pacientes cuando encontraba algo que podía. Voy a preguntarte ahora, porque trabajas, me has dicho antes, con gente de un montón de sitios y de muy distintos perfiles. ¿Cualquier persona puede ponerse realmente en un proceso de este tipo? ¿A partir de qué edad? Es recomendable para todas las personas. Cuando tú haces un proceso de esto te sientes liberada, te sientes feliz porque ahora entiendes qué te pasa y es muy reconfortante. Entonces, yo lo recomiendo. Yo empecé por mí misma, antes de ponerme en el sillón donde yo los siento a ellos cuando llegan. En ese sillón estuve yo un día y fue fantástica la sensación, como diciendo, ahora sé qué me pasa, ahora puedo tomar cartas en el asunto y puedo cambiar. Y la verdad es que... Bueno, ¿cómo es esa sensación, Inma? Cuando realmente... Cuando lo entiendes todo... Entiendes la clave a mucho. Es indescriptible porque yo recuerdo que cuando fui a tratarme con Rafael Marañón, cuando salí de la consulta, mi hermana me miró porque yo iba hundida, porque iba aterrada por el tema cáncer, y cuando me vio salir de la consulta me dijo, ¿pero qué te ha hecho? Y digo, no me ha hecho nada, lo he entendido. He entendido y ahora sé qué tengo que hacer. Lo importante es que sé que puedo hacer algo, ¿no? Y que lo voy a hacer. ¿Cuál suele ser la reacción de todas las personas cuando realmente ven esa luz?
Pues igual que la mía, unas me dan un abrazo, otros me mandan un audio al cabo del tiempo y me solucioné y estoy feliz. No sé, puede haber reacciones muy distintas, no sé. Decíamos antes, ¿no? Te preguntaba que trabajas actualmente, bueno, no lo hemos dicho, estás en La Roda, aunque luego lo En La diremos Roda. al término del episodio para que todo aquella persona que quiera ponerse en contacto contigo, dejaremos también tus redes, formas de contacto, página web, para que cualquier persona que quiera contactar contigo te encuentre de forma rápida. Pero actualmente estás trabajando con gente de un montón de sitios Sí, del mundo. sí. ¿De dónde? Sí, son españoles que están por el mundo. Ah, Sí, es el boca a boca. Si a una persona le va bien, lo recomienda. Y si su amiga está en Australia, pues en Australia trabajo yo. O sea, online te lo facilita mucho. En el País Vasco, por toda España. Londres, Noruega, no sé. decíamos que es un complemento, lo decías al principio también, ¿no? Ese complemento a la medicina tradicional, en el que, bueno, durante todo este tiempo, en un momento en el que creo que vivimos totalmente desconectados de nuestro cuerpo. Sí, total. Yo recuerdo el tiempo de la pandemia, el estrés que se vivía, el miedo atroz que había, el pánico en todo el mundo, todos vivíamos desconcertados y no podíamos controlar la situación por el desconocimiento y demás. Yo me paré a pensar, digo, vamos a analizar esto, cómo lo podemos gestionar mentalmente. Y se me ocurrió en esos días cuando estábamos encerrados, confinados, pues hice un taller de pandemia y entendí el proceso y ¿cuál fue mi sorpresa? Que vinieron muchos sanitarios a hacer el taller. ¿Por qué? Porque pasaban muchísimo miedo en los hospitales donde trabajaban. Cuando ellos entendieron y pudieron hablar de ese miedo y sacarlo fuera, trabajamos con esas emociones. Ir a trabajar ya no era ese miedo que habían vivido y esa angustia. Pudieron entender el COVID, la pandemia, de otro modo. E incluso recuerdo un chico que me hizo mucha gracia porque iba en el coche con su hermano y 3 amigos más, 5 con él. Y resultó que los 4 tenían COVID, menos él. Y le digo, ¿qué? ¿Por qué crees que te pudiste escapar? Digo, porque el COVID es contagioso. Dice, es que el problema emocional lo tenían ellos, yo no. O sea, me hizo gracia porque tenía una creencia de que él no tenía ningún conflicto, pues entonces no podía enfermar, ¿no? Y bueno, eso en ese momento le sirvió a él para no tener COVID. Y bueno, fue fantástico. Bueno, Inma, los sanitarios y el resto de la gente, entiendo que fue un periodo en el que después de COVID y por el tema también de cuarentenas y que no podíamos salir, pero ¿viste también incrementar los casos en consulta? Claro, trabajábamos online, la pandemia nos obligó y bueno, había mucha gente, ay, que he cogido el COVID, que bueno, pues hubo a 2 personas que le mandé sofrología para que calmaran esa angustia, ese miedo y la verdad es que resultó bien, lo pudieron superar con más calma el proceso, no sufriendo tanto, en fin, entendiendo un poquito la fiebre, entendiendo cómo estaba gestionando el tema y... Hablabas antes, bueno, ya has mencionado varias veces la sofrología, la PNL, la programación neurolingüística. ¿Cómo aplicas esa parte también a tus terapias o a tus sesiones? Con ejercicios que se hacen. Una vez que trabajas la emoción, para grabarlo en el cerebro, pues hay ejercicios, relajaciones, dando una información concreta. Es jugar un poco con el inconsciente. El inconsciente es como un niño pequeño, se lo cree todo. Entonces yo juego con el inconsciente. Lo que le hago es la información que la persona quiere para estar bien, pues la programo en su cerebro. Siempre que la persona sea la que me diga qué es lo que quiere, ¿no? Una vez que ha entendido qué le pasa. Y bueno, son ejercicios de terapia. Venimos con una carga genética de la que evidentemente no podemos desprendernos y bueno, ¿qué importancia tiene
toda esa herencia en muchos de los comportamientos adquiridos, creencias quizás limitantes, emociones que nos condicionan. Uy, has metido muchos temas a la vez. Sí. Sí, pero bueno, hablaremos de todo. La parte genética. La parte genética es muy importante. Los que ya saben del tema siempre me dicen, Inma, ¿qué dato me tengo que llevar? Y digo, no, espérate, vamos a hacer la primera consulta, voy a investigar qué te pasa y cuando sepamos qué te pasa ya sabemos qué buscar. Porque claro, hay una herencia genética. Los médicos nos preguntan, a ver, ¿de qué murieron tus padres? ¿De qué murieron tus abuelos? Y las enfermedades sabemos que se heredan, ¿vale? Pero también se heredan los comportamientos. Esa es la epigenética. Lo que pasa es que conociendo el trauma que hay, se puede tomar conciencia y tú decir, vale, ahora yo me voy a comportar de otro modo porque lo entiendo de otra manera el problema. Y porque todo se repite porque va en la célula. Y entonces en consulta tomas conciencia y cambias tu comportamiento. Ahora sabes qué tienes que hacer. Mira, tengo un ejemplo muy bueno para esto porque se va a entender bien. Una chica quiere tener hijos. ¿Y qué ocurre? En su familia todas las mujeres se quedaban embarazadas y el marido las abandonaba. Con lo cual criaban a sus hijos solas, madre y abuelas. ¿Qué pasa? Ella decía, ¿qué pasa aquí? Esto no es casualidad. Digo, no, vamos a tomar conciencia. Hicimos el estudio, trabajamos y al día de hoy ella tiene su pareja, su hijo. ¿Y qué ha hecho? Pues cambiar su comportamiento, su manera de ver, entender el problema que había en el transgeneracional, liberarlos a ellos, saber el sufrimiento que hubo. Y al día de hoy es feliz, feliz. Lo mejor de todo es que le va a transmitir a su hijo en su célula ese cambio de comportamiento, que es posible tener un hogar con tu pareja, con tu hijo y ser feliz, es posible. Es curioso, porque antes me decías también, ¿no?, que no sé hasta qué edad los hijos... A ver, pónmelo en pie. El cerebro, el dolor es el cerebro de la madre, ¿o cómo era esto? Lo digo porque a mí esto de la parte transgeneracional, y a raíz también te lo comentaba, preparando quizás un poco el capítulo, ¿no?, de leer libros como el de Este dolor no es mío. ¿Cuántas generaciones atrás posiblemente tengamos que irnos para entender mucho de los comportamientos actuales? A ver, en mi caso yo conozco información desde la 5ª generación. Hacia atrás. Sí, hacia atrás. Entonces, cuanta más información tengas, más fácil es hacer el trabajo. Pero claro, no se trata de tener cualquier información, sino que cuando empiezas a trabajar conmigo, pues yo te digo, tienes que buscar tal tema, aquí hay una historia de este tema concreto, o pregunta por aquí porque pasa tal cosa. Me han pasado cosas muy curiosísimas que, bueno, que por respeto a las personas no me gusta contar, pero son sorprendentes. Sí, bueno, te decía, ¿no?, también lo de el tema de los pensamientos, lo leí en el libro, ¿no? Pensamientos, creencias, emociones, tanto positivas como negativas, ¿no?, que pueden afectar esa carga de ADN. Claro. Y como la madre, pues lo decías también tú, ¿no? Luego, pues... Mi hija ha mamado mi profesión. Desde muy pequeñita siempre me decía, mamá, me duele la pierna, o me duele la mano, que me he pillado el dedo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque cuando los hijos son pequeños, regimos el cerebro de estos niños, ¿no?, de nuestros hijos. Y bueno, yo buscaba el conflicto y decía, a ver, me ha pasado. Me decía, mamá, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Y había cosas que le podía contar, otras no. Cuando no le podía contar, yo le decía, bueno, quédate tranquila, yo le doy una vuelta y ya verás cómo se te quita. Evidentemente, se le quitaba. Y me decía, ¿ya has dado con lo que te pasaba? Digo, sí, ya he dado con lo que me pasaba. Otras veces sí le podía contar directamente, pues sí, mira, he discutido con papá porque, bueno, pues papá y yo opinamos diferente, pero no pasa nada, y ya he sido consciente de que, bueno, que... Y contándole me decía, mamá, ya se me ha ido el dolor. O, evidentemente, mi hija la llevó al médico y se trata cuando hay que tratarla. Pero claro, ella tiene muy claro que las emociones están ahí y me pregunta siempre. Y ahora ya tiene 19 años, es ella misma y cada vez que le ocurre algo, la otra noche, sin ir más lejos, me llama por teléfono, mamá, tengo náuseas, ay, no sé qué me ha pasado, no encuentro qué me pasa. Y bueno, como la conozco bien, le hice un par de preguntitas, 3, y resolvió.
Ajá. Al hilo de también lo que decías, ¿no? Te mencionaba otro de los libros que recientemente me había leído, el de Borja Vilaseca, el de Encantado de conocerme. Ujú. Qué fácil sería, ¿no? O serían las relaciones y los comportamientos sociales cuando entendiésemos realmente muchas de las cosas que nos pasan a nosotros. Claro, es muy importante el conocimiento profundo de cada persona y también es muy importante conocer al de enfrente, empatizar un poco y para poder gestionar esos conflictos. O sea, yo siempre digo que no hay que buscar culpables cuando tienes un conflicto con alguien, sino entender para qué te está pasando esto y dejar de quejarte, de estar en el victimismo, en el juicio. Hay que analizar un poco la situación y ponerte en el lugar del otro. Cuando haces eso, los conflictos como que son más... No hay. Sí, O no o a hay. priori O a priori dice, vale, ya lo entiendo, ¿no? nos damos la oportunidad de conocernos. Muchas veces no, en este mundo de estrés que llevamos y bueno, que pensamos que, qué tontería lo psicológico y es muy importante lo emocional. Ujú. Bueno, pues Isma, decíamos también antes y pasábamos, pero no quiero que pasemos de puntillas, por las creencias limitantes, el cómo nos condicionan también en muchos de los comportamientos. Las creencias limitantes las adquirimos desde que somos pequeños, sin darnos cuenta, inconscientemente, por todo nuestro entorno, nuestros padres, según el país en el que viva, la religión, todos nos inculcan creencias. Por ejemplo, la religión ha hecho mucho daño en el aspecto sexual. Uh-huh. Me he encontrado personas que no sienten placer en el sexo. Y eso viene dado por lo que te meten en la religión, que todo es pecado, que eso es sucio, que nadie tenga que hablar de ti, no te quedes embarazada. Bueno, ahora no es tan importante eso porque hay mucho diálogo con nuestros hijos, pero en los años 70, 80 incluso, y mucho más atrás, una persona se quedaba embarazada fuera del matrimonio y aquello era lo más vergonzoso y lo peor que podía pasar, y la deshonra en una familia. Y todo eso venía generado por la creencia de la religión virgen al altar. Entonces, por ahí ese tema. Luego con la relación con el dinero. Hay personas que no saben relacionarse con el dinero, son carentes, porque todo hay que hacerlo con mucho esfuerzo, tienes que trabajar mucho, sudar mucho para ganar dinero. Cuando ves a alguien rico, ¿dónde habrá escarbado? ¿Qué habrá hecho? ¿Cómo habrá ganado ese dinero? O sea, se duda de la honradez, ¿no? Entonces, todo eso son creencias que has ido escuchando de niño y hace mella en nosotros. Pero y qué fácil nos creamos esos discursos. Claro, porque anteriormente he dicho, el inconsciente el inconsciente se lo cree todo. Es como un niño inocente, se lo cree todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestro hijo o a un amigo o con quien hables, ¿no? Bueno, me das pie a la segunda que quería preguntarte con respecto al lenguaje. Bueno, pues la importancia de cómo verbalizar realmente aquello que queremos transmitir. Es que realmente no verbalizamos lo que estamos pensando, porque no usamos bien el lenguaje, no se usan los tiempos verbales correctamente, no se usan las palabras adecuadas, negamos mucho. Es muy fácil, pero a la vez es muy fácil y la gente está acostumbrada a usarlo de una determinada manera el lenguaje y no consigue cambiar esas formas, ¿no? Y yo sí que he dado talleres del lenguaje y ha sido divertido porque hay veces que no saben cambiar la expresión cuando quieren decir algo. Y a lo mejor, un ejemplo muy sencillo, una persona que tiene cáncer y dice, yo no me quiero morir. Realmente no es me quiero morir, yo siempre decía, quiero vivir. Y si tú hablas de vida, eso es lo que estás atrayendo. Pero si en cambio hablas de muerte, atraes la muerte. Es la ley de la atracción, ese libro del secreto que lleva muchos años circulando, pues es maravilloso porque es muy sencillo de leer y aprendes esas cosas, a hablar con conciencia de lo que realmente quieres atraer a tu vida.
En ese sentido, Isma, también, lo hemos comentado también antes, estamos muy desprovistos de herramientas. Hablo de padres, hablo, no sé, de coles, porque son los sitios principalmente donde están esos pequeños niños, esos adultos en potencia, ¿no? En el día de mañana. No hay herramientas realmente que permitan educar emocionalmente. Claro, porque los padres educamos como nos han enseñado, ¿no? Yo tengo la gran suerte de conocer este método y entonces puedo cambiar la historia con mi hija y eso funciona. Entonces, es importante trabajar, por ejemplo, un niño que le hacen bullying, de trabajar con ese niño, esos miedos, esa incomprensión que siente y hay que trabajar incluso con los padres para poder gestionar eso, ayudar a su hijo y con el niño para que se sienta arropado. Yo me encontré con una paciente pequeña que, bueno, pues tenía un problema y tímida y no hablaba por miedo. Y bueno, cuando yo entendí qué es lo que tenía, pues le dije, ¿qué te parece si ahora que tú lo entiendes y estás más tranquila lo hablamos con tus padres? En la siguiente sesión lo hablamos con los padres. Ella se sintió arropada conmigo y luego inmediatamente se sintió arropada por sus padres cuando dijo, no pasa nada, puedo hablar. Digo, con tus padres puedes hablarlo todo. Si tus padres están ahí para entenderte, arroparte, protegerte. Y bueno, fue fácil. ¿Son sesiones, Isma, me viene la duda, a la que hay que ir de forma individual o se puede ir también en pareja, en familia? Normalmente yo trabajo individual, porque el inconsciente, para profundizar realmente dónde está el problema, el sufrimiento, el dolor, el inconsciente se blinda. Entonces yo tengo que usar mis técnicas para poder encontrar el punto que quiero. Entonces, si hay gente delante que te está escuchando, te vas a blindar. Entonces siempre lo hago a solas. Una vez que ya la persona se ha abierto, ya lo entiende y está dispuesta a hablar con sus padres, por ejemplo, en este caso, pues ya se hace, a la siguiente sesión, cito a los padres con ella y se resuelve. Me está resonando aquí también una pregunta, una situación que cómo, volviendo quizás otra vez a la parte genética y a la parte de la epigenética, cómo hijos que crecen en un mismo entorno familiar, con una misma crianza, se pueden comportar de forma tan distinta ante escenarios similares. Una pregunta muy buena. Por ejemplo, yo soy la cuarta hermana, somos 4 y cada uno de nosotros somos diferentes. Muy sencillo, porque traemos herencias diferentes. Cuando nuestra madre está embarazada, en el embarazo vive situaciones diferentes en cada embarazo. Entonces estás estructurando la célula del bebé, en las vivencias de la madre. Entonces, si mamá pasó un episodio determinado con mi hermana mayor, mi hermana pues va por esos derroteros, ¿no? Si conmigo vive, por ejemplo, cuando estaba embarazada de mí, vivió un traslado, una mudanza de pueblo, y eso se dio en mí. Yo me trasladé de pueblo para vivir, o sea, fueron historias que yo fui atando. Y cada hijo somos diferentes, nunca hay una persona igual, ¿eh? Ni siquiera una misma patología es igual la historia en cada persona es diferente y no tiene nada que ver la historia de una persona con otra. Qué importante sería que nos contaran la historia de nuestra vida. Sí, yo siempre digo, hablar con mamá, hablar con los abuelos si los tenéis vivos, tomaros un cafelito y contarles, porque las personas mayores están deseando de contar sus experiencias y la verdad es que son enriquecedoras porque tienen mucho conocimiento. El conocimiento te lo da la vida y en esas personas adultas, mayores que nosotros, ahí está el conocimiento de la vida. Isma, ¿qué herramientas recomendarías a quien nos puede estar viendo u oyendo para intentar volver a ese reequilibrio entre lo físico y lo emocional, para romper quizás esa desconexión con nuestro cuerpo? Sobre todo ser coherente con uno mismo. Si quieres decir que no a algo, pues diplomáticamente, como nos han enseñado, dices que no. Y ser fiel a ti mismo. Y sobre todo salir de la queja, del victimismo, del juicio. Porque eso no te lleva a nada, solo a fracasar, porque no vives tu vida.
Debemos mirar quizás un poquito más hacia adentro Sí, para intentar proyectar una mejor versión de nosotros mismos hacia afuera. sí, porque la sociedad está siempre en el juicio. Y cada uno, yo siempre digo, ponte mis zapatos y entonces me entenderás. No sabes por qué la persona actúa de determinada manera, porque detrás hay un sufrimiento y un dolor. Y somos muy dados a enjuiciar. Y ese es el error. ¿Alguna película o algún libro que nos quieras recomendar? Sí. Hay una película reciente que ha salido, Cerrar el Círculo. Uh-huh. Es interesante porque lo que ahí sucede, cuando llegas al final de la película, te das cuenta cómo es la epigenética. Cerrar el círculo. Sí. Y hay otra que, Ahora o Nunca, que la protagoniza Jack Nicholson y Morgan Freeman. Uh-huh. Y bueno, a mí fue una película que me impactó mucho. Me encantó, porque el mensaje es literal lo que yo hice. Pero no porque vi la película, sino porque me vi reflejada. Es precisamente lo que había hecho, vivir en coherencia. Entiendo que sí, creo que me vas a responder, pero con respecto a la experiencia que tú has tenido en tu gabinete, con respecto a cómo se comportan hombres y mujeres en este tipo de procesos. Igual. ¿Sí? Igual, somos iguales, sentimos iguales. Nos diferencia en el cuerpo que estamos atrapados, pero los sentimientos son los mismos. Y yo he tratado con hombres y con mujeres y igual. Incluso los hombres, cuando lo entienden, son más, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Y dan el paso firme mucho antes que una mujer. Una mujer es más, bueno, blanco o negro. Bueno, existe el gris. Y se queda en el gris y eso no funciona. Tienes que cambiar el comportamiento radical si quieres salir de una determinada situación. Porque si alimentas la misma situación con el mismo comportamiento, los resultados van a ser los mismos. Entonces, el hombre para eso es más rápido. Y bueno, yo empujo mucho. Y digo, a ver, que no hay grises. Que quieres estar bien y tienes que mirar por ti. No tienes que mirar qué piensa el otro. Y bueno. Inma, como a todos nuestros invitados, tienes nuestra tarjeta del podcast para que la firmes y nos dejes la frase con la que quieras resumir este capítulo. Léela, Inma. La vida es un regalo. Vive cada día intensamente. Qué bonita. Bueno, pues vamos a terminar también. Yo voy a leer una frase, como decía, de uno de los libros que en las últimas semanas y en los últimos meses más me ha gustado y más me ha atravesado quizás, ¿no? Y que quizás este libro me ha traído aquí hoy contigo. Este dolor no es mío, y en el primero de los capítulos, en el que se refiere a los traumas perdidos y encontrados, una frase de William Faulkner, de Requiem por una monja, que dice: el pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. Inma, gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito y por supuesto pues por contarnos realmente qué haces dentro de Emociones Inconscientes en la Roda de Andalucía. Vamos a dejar los contactos abajo y gracias por acompañarnos y por abrirte en canal. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, Inma. A ti.